Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Saludos a los hermanos de diferentes partes de México, de Estados Unidos, de donde nos escuchen. Dios les bendiga. El propósito de hacer este video es para llegar a aquellos hermanos evangélicos que profesan la fe en Cristo Jesús, que se han empeñado en estudiar las Escrituras y han querido enseñar correctamente la palabra del Señor. Si bien es cierto, nadie posee la verdad absoluta, solamente la Biblia. Para nosotros los evangélicos, la Biblia debe de ser nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. En los últimos años hemos estado escuchando de grupos evangélicos, o por lo menos así se llaman, o cristianos. En su mayoría a veces se relacionan con ciertos grupos que son muy emocionalistas. Uno debe de observar y de analizar qué grupos son estos. Mayormente a veces se presta entre los hermanos pentecostés o pentecostales, aunque algunos otros grupos también han adoptado este tipo de comportamiento. Si bien es cierto, hubieron en el pasado personas laicas que por causa de tiempo o de necesidad ejercieron el pastorado. Sigue habiendo este tipo de hermanos, y algunos se han puesto ya a estudiar, se han puesto a lo que la Biblia dice, y se han tomado esa meta de enseñar la Biblia correctamente. Recordemos que el pastor, el maestro, es alguien que Dios llama y Dios capacita. Pero aquel que Dios llama y capacita para este servicio también debe de tener la cualidad de tener virtud para esto, tener el empeño de buscar de Dios. A esto nosotros le llamamos diligencia, y la virtud es aquella que nos hace buscar correctamente las cosas de Dios. El apóstol Pedro nos advierte sobre falsos maestros que llegarán a nuestros días, no solamente en el tiempo del apóstol Pedro o el apóstol Pablo o los apóstoles en lo que era escrito el Nuevo Testamento en el transcurso de la iglesia, sino que ellos anunciaban y advertían que en nuestros tiempos también seguirían habiendo falsos maestros, falsos profetas. Las personas a veces preguntan por qué los protestantes o los evangélicos nos meten a todos ahí. En realidad no todos los protestantes venimos de ahí, de ese fondo protestante. Algunos grupos preservaron la enseñanza pura sin mezclarse con el catolicismo romano, y predomina hasta nuestros tiempos. Es cierto que a veces son muy pocos los que todavía venimos de esa corriente, o otros vienen con un trasfondo católico. Eso es cierto, Dios los ha alcanzado por gracia y para salvación. Y también es cierto de que muchos que se han convertido del catolicismo al evangelio han encontrado la genuina fe no en el grupo donde se congregan, sino en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la que tiene autoridad para hacernos libre. Eso lo dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hace algunos días platicaba con un familiar que está en Kentucky, a la cual mando un fuerte saludo, y platicábamos acerca de un tema muy específico. El tema fue las profecías. En los últimos años, yo recuerdo que a finales de los años 80 y ya 90, todos los 90 y hasta nuestros días, ha ido incrementando este tipo de actividad en las iglesias evangélicas. Y como vuelvo a repetir, normalmente esto pasaba en las iglesias pentecostés. Yo vengo de un trasfondo pentecostés. En los años 80, cuando éramos todavía adolescentes o niños, este tipo de situaciones eran muy raras en las iglesias pentecostés. Incluso habían pastores donde eran muy estrictos para darle el púlpito a alguien que no conocían. Tenía que ver mucho los invitados, el testimonio, de dónde venía, si era recomendado o no, para poder darle oportunidad de enseñar. Y con el tiempo se fue perdiendo. Hubieron iglesias que empezaron a traer
predicadores, ellos llaman evangelistas de otros países o de otros lugares, y yo no quiero decir que los hermanos que vengan de otros lugares, de otros países a predicar, a enseñar, todos estén mal. Bueno, el problema es que cuando invitas a una persona que trae una falsa enseñanza, una falsa doctrina, comienza a corromper lo que se mantenía por lo menos un poco sano. Eso es bastante delicado y bastante preocupante, porque cuando es algo malo se expande rápidamente, y para combatirlo pues necesitamos volver a las escrituras, y que el pastor sea diligente, y que el pastor también sepa reconocer, o los hermanos sepan reconocer cuando una doctrina falsa, cuando una herejía, cuando algo que no indica la Biblia se introdujo en la iglesia y se está creyendo como verdad. Gracias a Dios porque en la actualidad tenemos varios maestros en línea, ¿verdad? Hay muchos pastores reconocidos de sana doctrina, y eso hace bien porque también contrarresta las falsas enseñanzas. Pero también abundan aquellos que son malos maestros, aquellos que solamente quieren fama, honor, dinero, gloria, exaltación, y son bien vistos. O sea, uno los puede reconocer fácilmente. Las personas se dejan engañar muchas veces porque no quieren leer las escrituras, eso es lo cierto, y a veces las leen pero no las entienden, no las pueden interpretar correctamente. Y muchos de estas personas, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, Judas, el apóstol Judas, en un solo capítulo nos enseñan estas cartas, estos escritos de estos hermanos, que debemos de estar atentos porque se van a introducir falsos maestros, falsos profetas, a aquellas enseñanzas que van en contra de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos, que si nosotros no nos preparamos al estudiar las escrituras, somos presas fáciles para personas que se dedican a esto. El problema que yo puedo ver es de que cuando surge un falso maestro y se dice ser cristiano o evangélico, nos encierra a todos. He tenido preguntas que por qué existen tantos movimientos, por qué existen tantos grupos. Algunos son bautistas, pentecostés, nazareno, presbiteriano, y uno puede contestar esta pregunta que a veces no todos vamos a estar en la misma sintonía con las enseñanzas. A veces por una cosa bien sencilla las personas toman la decisión de separarse, y esto ha pasado en todos los grupos, no es exclusivo de los evangélicos, también ha pasado en la Iglesia Católica y en otros grupos donde personas han decidido apartarse o hacer su propio grupo o su propia iglesia, porque no compaginan con la enseñanza que han tenido antes. Eso crea a veces este tipo de separaciones. Hay separaciones que son totalmente correctas, porque si alguien está en una iglesia donde la doctrina no es buena, donde la doctrina está corrompida y está dañada, y Dios lo hace despertar leyendo las escrituras, esta persona comienza a estudiar y se empieza a dar cuenta de que el que está enseñando no lo está haciendo correctamente. Comienza a separarse de ese grupo, y a veces así suceden el tipo de separaciones en las iglesias. Estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, cuando me refiero a últimos tiempos, no es que estoy diciendo que viene el fin del mundo, sino que en los últimos años, y seguramente irá incrementando, se ha introducido una enseñanza en las iglesias donde comienzan a decir: es que Dios me habló, es que Dios me mostró, es que tuve una visión de Dios, es que Dios traigo un mensaje directamente de Dios. Tengamos mucho cuidado. La Biblia nos advierte que cuando hablemos de parte de Dios, sea conforme a las escrituras. ¿Creemos en los profetas? Sí, creemos en los profetas, pero aquellos profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nos advirtieron lo que viene enseguida,
las buenas noticias de salvación, pero también la mala noticia para el que no cree. Ese es el tipo de profetas que creemos. Nosotros mismos somos profetas, pero no en el sentido de estar adivinando el futuro, sino estar anunciando lo que ya está escrito. Un profeta se encargaba de advertirle al pueblo lo que Dios traería a futuro. Por ejemplo, vemos a algunos profetas del Antiguo Testamento anunciar la llegada de Cristo Jesús. Vemos profetas también anunciando el juicio de Dios a las naciones. Vemos profetas de Dios animando a su pueblo. Tal es el caso del apóstol Pedro, cuando escribe la segunda carta a los hermanos que están exiliados. Es con el fin de alentarlos y de darle ánimos y de que no caigan en estas falsas doctrinas. Por ejemplo, hay un texto en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, es muy claro y dice de la siguiente forma, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Él está hablando acerca del Antiguo Testamento, cuando también se levantaron falsos profetas. Lo triste que a veces estos falsos profetas terminan por siendo escuchados más que los verdaderos profetas. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 de su segunda carta, como habrá entre nosotros falsos maestros. Esa palabra habrá está marcando no solamente el presente de Pedro, sino también su futuro. Y luego dice el apóstol Pedro que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es algo que debemos de estar siempre pendientes. Hay hermanos que genuinamente están equivocados porque se han dejado seducir por falsos maestros, pero que cuando comienzan a estudiar la palabra del Señor y pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que los guíe a toda verdad y justicia, comienzan a abrir los ojos espirituales, a ver que lo que están haciendo o lo que les están enseñando no es correcto. Hay miles de personas en la actualidad que si no hacen nada si el profeta de su iglesia o el profeta tal no les dice qué hacer. Y eso es bien peligroso. Es muy peligroso, tenemos que estar atentos porque de aquí se agarran los falsos maestros, no solamente para meter herejías o enseñanzas destructivas, sino que de aquí han salido malos testimonios donde a veces los profetas o los llamados profetas abusan de los miembros. Hemos llegado al caso de conocer personas que han dicho que han tenido revelación de parte de Dios y que tienen que misionar con una hermana y se las han llevado. Hay otros que abusan de disque capacidad de Dios de profetizar y han estado sacando provecho económico de las personas. Lo triste es que muchas veces las personas van y les creen y por causa de esto el evangelio de Cristo es criticado, es vituperado. El verso 2.1 del que estamos leyendo dice que introducirán encubiertamente herejías, o sea, las herejías que ellos metan, las malas enseñanzas que ellos metan, van a ser con sutileza, van a tratar de entrar y penetrar en la mente y en el corazón de quienes lo escuchan. Y el cristiano que escucha debe de estar persuadido, debe estar atento de lo que le están enseñando. Recordemos esto, que no todos los maestros bíblicos son o enseñan correctamente. El verso dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces aquí también el apóstol Pedro nos advierte que estas personas no solamente están enseñando este tipo de falsas doctrinas, sino que también cuando hacen eso niegan al Señor Jesús. Y es el único que merece la honra y la gloria. Nosotros debemos de estar convencidos en todo momento que es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad, no lo que diga el profeta que está en mi iglesia, no el profeta que está en otro país, no el profeta que viene de África o de diferentes partes del mundo, porque tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra completa más profética en cuál debemos de hacer caso. Eso lo dice en el primer capítulo. Déjese, lo voy a leer porque para mí es importante que nosotros tengamos en mente todas estas cosas. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, primer capítulo, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Escuchó eso? Eso
contrarresta a los nuevos profetas que hablan de parte de Dios. O sea, ya la tenemos. Ya no tenemos que andar buscando por otro lado. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está el punto. Que la palabra del Señor, lo que ya está escrito, lo que Dios quiso revelar de Él, sirve para alumbrarnos. No lo que me diga el apóstol o el profeta Julano. No, tenemos que estar atentos. Si alguien le ha profetizado algo y eso se llega a cumplir, recuerde que también eso no viene de parte del Señor. El Señor es soberano. El Señor es quien decide qué hacer en las personas. Se ha introducido todo este tipo de enseñanzas en la iglesia y tengamos mucho cuidado porque aún dentro de los que enseñan pueden venir confusiones espirituales en el sentido que nos estén no solamente metiendo las falsas doctrinas, sino que también acompañado de brujerías y hechicerías. Eso es muy común ya en los tiempos que estamos viviendo. Dios nos ha revelado su palabra y está completa, ya no necesita añadirle, ya no necesita uno quitarle, es completa. Y aquel que no tenga complacencia en la palabra plena del Señor Jesucristo, le hace falta algo, le hace falta reconocer que necesita a Cristo en su corazón. Las personas debemos de ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios y no por lo que nos dicen o nos suavizan en el oído. Este tipo de maestros no va a terminar, ya no van a terminar, van a seguir en aumento día a día. Y como creyentes, como miembros de una iglesia, tenemos suma responsabilidad de estar revisando, de estar analizando cada enseñanza. Hay métodos de enseñanza. Uno puede recurrir a la enseñanza expositiva y creo que es la mejor que se puede tomar en las iglesias. Cuando uno va a la iglesia, nuestro libro de estudio no es el libro del mormón, no es el libro de cuántica, no es el libro de historia, es la palabra de Dios. Y tiene que ser analizada verso a verso, capítulo a capítulo. Dios nos quiere hablar por medio de la Biblia. Si alguien se nos acerca y nos dice si Dios nos habla, por supuesto que sí, pero es por medio de su palabra, no es por medio de las cosas audibles. He escuchado testimonios que dicen que Dios les reveló en un sueño. Bueno, si es así, que bueno, pero el llamado más seguro es recurrir a la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tristemente, muchas personas se han creído que escuchan la voz de Dios. Ahora yo pregunto, ¿están seguros que es la voz de Dios solo porque asisten a una iglesia? ¿Están seguros si no es la otra voz de Satanás? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar persuadidos, estar atentos. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos algo más seguro. El libro de Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado en muchas formas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Y es por medio de la palabra del Señor. Yo animo a aquellas personas, esto no va a terminar con este simple video, pero se me hace muy importante hacerlo porque hay personas que quizás lo van a oír y van a decir, bueno, lo que me están enseñando no va acorde con lo de la Biblia. Hay servicios enteros que solamente se dedican a estar escuchando o dizque escuchar audiblemente la voz del Señor y nunca exponen la palabra de Dios. Hay personas, usted no me va a creer, pero a veces de donde somos, de donde yo soy, se han pagado cantidades que bien pudieran servir para hacer otras cosas, por traer un predicador extranjero. Y la gente solamente vive ese momento, 3 días, 4 días, y los rótulos o los anuncios que presentan cuando van a hacer este tipo de eventos no dicen gran evangelio de Cristo anunciando salvación. No, siempre van con un anuncio bastante espectacular y dicen 3 noches de milagros. Venga y reciba su milagro. Dios quiere sanarte. Bueno,
Antes de que Dios quiera sanarte, Dios quiere salvar al pecador. Dios quiere que toda persona le conozca. Dios quiere que toda persona que no le conoce venga al arrepentimiento, porque viene juicio a la tierra. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Recordemos que el apóstol Pedro también nos va a decir en una de sus cartas que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero esos títulos no son para engrandecernos a nosotros. Dios nos ha dado esos títulos para engrandecer a su Hijo Jesús. Estamos bajo el dominio de Cristo Jesús, y cuando dice que somos sacerdotes es para tener ese encuentro entre Dios y los hombres, entre Cristo y los hombres. Cada sacerdote debe de ser responsable de exponer el evangelio a cualquier persona. Cada uno de nosotros, cuando conocemos a Jesús, se vuelve un sacerdote, pero no para elevarnos nosotros, no para ponernos a la altura de Dios o de Jesús. No, somos sacerdotes, estamos al servicio de... Son como aquellos soldados rasos que están abajo de un superior. Nosotros estamos debajo de Cristo Jesús. Y tenemos que recordar eso siempre, que debemos de leer las Escrituras. Solamente ahí está la verdad. Algunos tenemos solamente alguna pizca de la verdad, pero poco a poco vamos avanzando cuando la estudiamos y la leemos. Poco a poco vamos conociendo más a Dios cuando leemos las Escrituras. Y no solo es leerla, sino que también escudriñarla, meditarla y aplicarla. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que estemos orando para que Dios en nuestras iglesias mande Él personas, si es que la necesidad de traer a alguien para enseñarnos, que sea correcta, que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Oremos a Dios para que Él levante de nuestras iglesias buenos maestros. Oremos por aquellos que de verdad están predicando la palabra del Señor y no reciben ningún salario. Oremos por ellos, porque lo están haciendo por amor a las almas, para que las almas, aunque muchas veces en las iglesias decimos que ya somos salvos, nos creemos esa verdad a medias, porque a veces cuando decimos que somos salvos, nuestros frutos demuestran lo contrario. Entonces, a lo que voy es de que la salvación en una persona tiene que dar frutos, tiene que haber cambios, y esos cambios tienen que ser para bien. Entonces, oremos al Señor para que Dios traiga maestros conforme a su palabra, que puedan instruir a las personas, que puedan instruir a su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Le pidamos a Dios que Dios nos guarde de las falsas doctrinas. Bendiciones, hermanos.